Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Tenemos la oración exacta que Nehemías pronunció para que nos ayude a aprender de cómo debemos orar. Vamos a verla como otro ejemplo bíblico de cómo debemos aproximarnos al Señor. La oración engrandece a Dios, demostrando que el ingrediente necesario en la oración es la alabanza. Dijo Nehemías, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, porque Él es digno. Y no hace falta ninguna otra razón por qué ensalzarle. Sin embargo, la alabanza sirve de recuerdo para nosotros, antes de presentar nuestras peticiones, a quien nos hemos acudido y la capacidad que hay en Él para contestar. No solamente habla de su grandeza, sino de su fidelidad, el que guarda el pacto y la misericordia. Se ha acudido a un Señor que simpatiza, uno que Él ama, y que los que dependen de Él también están en una relación de amor con Él. Qué bien que tenemos tal Dios a nuestra disposición. Antiguo y Nuevo Testamentos testifican que el amor es respaldado por la obediencia. Jesús lo declaró, el que me ama, mi palabra guardará. Este tipifica el verdadero amor, que es en verdad un amor divino y no humanista. Ruega por la atención de los oídos y los ojos del Señor a su petición.
no solamente que oiga entonces, sino que también observa la situación a que Nehemías refiere. Es una oración constante, que no se limite a unos momentos convenientes, sino son emitidos de su corazón de día y de noche. Es una oración por sus siervos, la posesión y la heredad de él, a favor de los intereses del Señor. Al referir a ellos, la prioridad entonces es primeramente confesar sus pecados. Estos tienen que ser atendidos. Y el gran estorbo de ellos tiene que ser tratado. Incluye a sí mismo como pecador los pecados que hemos cometido, afirmándolo después con la palabra sí. El pecado es inherente, recibido de sus padres. Y no lo pasa rápidamente para proseguir a mejores temas, sino que lo enfatiza. En extremo nos hemos corrompido. Y añade que es la ley dada por Moisés, la que Dios mismo ha puesto como un pacto delante de ellos. Y este tiene que ser definido como pecado, porque es la desobediencia a lo que el Señor mismo ha demandado. Es importante que reconocemos el pecado por la autoridad del Señor, porque Él es quien lo declara pecado por su ley. No es por la opinión o la autoridad del hombre. Es mucho más grave, porque hemos desobedecido el Señor mismo. Muy buenas tardes, amigos. Estamos aprendiendo de la oración de Nehemías en capítulo 1 de su libro, y yo creo que lo que hallamos ahí no es diferente a muchas otras peticiones que han ofrecido otros hombres de Dios durante la historia de la Biblia. Bueno, y vamos a aprender todavía más sobre esta oración. Esta va a ser la primera parte de nuestro estudio ahora. El estudio de los libros históricos, terminando ya con el libro de Nehemías y después Esther. Y con Esther terminamos la historia de Israel, que empezó con el libro de Josué, donde observamos cómo Israel entró en la tierra prometida, y hemos seguido su historia a través de los años, terminando donde estamos ahora, con el tiempo cuando, después de que ellos habían estado en el cautiverio en Babilonia, ahora están dominados por los persas. Y vamos a aprender del oficio que tenía Nehemías y el llamamiento de Dios que estaba sobre su vida. Esta es la historia, y lo hallamos muy fascinante, lo hallamos como un gran provecho para nuestras vidas. Vemos que el Señor está involucrado en esta historia, y esta es la razón por que nosotros queremos saberlo. Queremos saber cómo el Señor obró con este pueblo pequeño en el Medio Oriente, como Dios se manifestó fuerte entre ellos. Si hubiera hecho Dios esto a un imperio como era Persia, por ejemplo, después Grecia y después Roma, no sería tan evidente el poder de Dios en el asunto. Pero siendo una nación pequeña, indefensa muchas veces, vemos entonces que Dios manifiesta su poder en medio de esa debilidad, y Él tiene que recibir
la gloria, porque la nación misma no puede tomar la gloria para sí. No, es evidente que no ha podido defenderse y Dios obra a su favor. Luego, el mismo principio está activa en la iglesia, activo en el sentido de que la iglesia es indefensa. Cristo nos mandó como ovejas entre lobos. Y Pablo, el gran apóstol, dijo, cuando estoy débil es cuando estoy fuerte. Fuerte en la fuerza del Señor. Y esto es lo que queremos. Queremos estar en su fuerza. Queremos estar en su poder. Y esta es la situación deseada para cada cristiano. Estar en las manos del Señor, reconociendo que nosotros no podemos. Cuando la iglesia piensa que pueda, es cuando está en peligro. El peligro viene por una, vamos a llamarlo, arrogancia, que piensa que somos autosuficientes, que nosotros mismos tenemos las capacidades, tenemos los talentos, tenemos lo necesario para poder existir y funcionar como una iglesia. Y esta es una situación peligrosa. No, amigo mío, tenemos que estar dependientes constantemente del Señor. Y por eso estamos estudiando la historia de Israel, para poder saber de esta situación delante del Señor, ¿verdad? Y ver cómo Israel dependía completamente del Señor. Y cuando ellos, por alguna autosuficiencia, como hemos dicho, había intentado de hacer las cosas por su propio poder, es cuando fracasaron. No, vemos la mano de Dios obrando a favor de ellos y esta era su salvación. Mientras que vayamos estudiando la historia, vamos a ver y vamos a reconocer cómo el Señor mismo se revela a nosotros por medio de su palabra. Su palabra es la revelación de su personalidad, de su carácter. Y no hay otro lugar con tanta seguridad que nos explica y nos define cómo es el Dios de los cielos, el Creador, el que nos salvó. Podemos saber exactamente cómo es este Dios por medio de su palabra. Y siempre vamos a estar atentos a esto mientras que vayamos estudiando. Vamos a estar atentos a su persona obrando. Vamos a ver lo que le cae bien y lo que no le cae bien. En otras palabras, también vamos a conocer sus caminos, los caminos del Señor, las maneras en que Él funciona. Esto es demasiado importante, porque no podemos funcionar nosotros en la iglesia copiando al mundo, recibiendo nuestra información de los reinos del mundo, de las capacidades de los hombres. Las personas, y lo han hecho, muchas personas lo han hecho, han copiado del mundo, han seguido las maneras exitosas del mundo y lo han copiado y lo han involucrado en la iglesia. Y esto siempre es un error y lo están cometiendo en el día de hoy. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que acudir a la Biblia y ver cómo Dios funciona y determinar que nosotros vamos a andar en sus caminos,
no en los caminos del hombre. Mientras que vayamos estudiando ahora, recuerda, amigo mío, que este estudio tiene que ser espiritual. No es principalmente para nuestras capacidades intelectuales. Podemos usar la cabeza, eso es seguro. Tenemos que usar la mente y debemos adorar a Dios con toda nuestra mente, pero no intenta de satisfacer el intelecto, no, sino tu espíritu. No busque aquí algo que sea emocional, aunque podemos emocionarnos al ver la mano de Dios obrar. Esto siempre es muy emocional, pero el deseo, la meta que tenemos no es satisfacer las emociones, ni la mente, ni los pensamientos. Estamos para sacar lo que es espiritual. Las escrituras son espirituales. Y para poder aprovechar correctamente de las escrituras, tenemos que hacerlo espiritualmente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar el estudio de hoy. Hemos tenido una introducción en la oración de Nehemías. Y ahora vamos a continuar en versículo 8. Hemos llegado a versículo 8 del primer capítulo de Nehemías. Y sigue orando aquí el hombre. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, el rey de Persia. Dios ha llevado a cabo la sentencia pronunciada de haberles dispersado de su tierra. Están fuera, expatriados de su tierra. Tú lo reconoces aquí, Nehemías, pero también había una esperanza de poder volver. El Dios de toda esperanza. ¡Qué bien que tenemos tal Dios que no nos deja desesperado, sin futuro, en medianoche, en tinieblas? Hay esperanza en el Señor. Es uno de los grandes atributos, es una de las grandes cosas que ha concedido a la iglesia. 3 cosas: el amor, la fe y la esperanza. Dios da a su pueblo una esperanza. Y aquí, aunque fuesen esparcidos y si están dispersados en Babilonia, en Persia, hay una promesa de parte de Dios de poder volver. Habla del arrepentimiento, sin embargo, porque sin el arrepentimiento no tenemos con quién empezar con Dios. No hay otra manera.
de aproximarnos a Dios. Y esta es la oración aquí de Nehemías. Estamos aprendiendo la manera de orar, la manera de aproximarnos a Dios, y es por el arrepentimiento, que siempre tiene que suceder para poder reclamar lo que fue perdido. Confía en la capacidad del Señor a hacer una obra amplia y grande, sin importar hasta dónde han sido dispersados. Aquí lo dice. Él cita la misma promesa de Dios que Dios ha pronunciado, de recuperar lo que fue perdido. Este es un principio divino que puede consolar a todos los que se han desviado. Está basado en el propósito que no puede jamás fallar. Dios cumple sus propósitos siempre. Tiene que llevarse a cabo, porque es según su elección. Si fuera nuestra elección, nuestra decisión, no hay seguridad en ello. Pero sí hay una seguridad en la elección del Señor. Tenemos en versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a siervo, en versículo 9 mejor. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Esta es la palabra clave aquí, escogí, para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Ves? Es el propósito de Dios aquí. Y podemos confiar 100% en lo que Dios inicia, lo que empiece en su corazón. Y luego dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Entonces, Dios son posesión de Dios. No está clamando solamente por el pueblo, está proclamando a Dios sobre sus siervos. Esto es lo importante. Bueno, tiene que llevarse a cabo la voluntad de Dios, porque es según su elección, que escogí, dijo el Señor, para hacer habitar allí mi nombre, que escogí. No es algo que se basa solamente en el bienestar del pueblo, sino en la voluntad del Señor. Recuerda esto, es muy importante. No ver las cosas, no orar en primer lugar para nuestro bienestar, sino orar según la elección y el propósito de Dios. Esta es la oración que va a ser contestada. Por eso la promesa es segura. Estamos hablando de su propia elección. Además, tiene mucho invertido en ellos. ¿Cómo? Versículo 10. Los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa de Egipto. Los redimió. Él invirtió su poder en su liberación. Y Dios no está actuando en vano. Él actúa con propósito. Cuando Dios invierta su fuerza, su poder en algún asunto, no va a dejarlo. Nunca. Cuando pensamos en la cruz, entonces, y cuánto Dios tiene invertido en la cruz, en la obra de su Hijo en la cruz, sépalo, seguro, Dios jamás abandonará esta obra que le ha costado tanto.
Alguien ha dicho, me acuerdo, un amigo lo dijo, me acuerdo en uno de sus mensajes, quizás más que uno de sus mensajes, pero él dijo, Dios tiene demasiado invertido en mí. Sería pobre negociante si dejaría lo que ha invertido. Ha pagado Dios un precio tremendo y sería muy mal negociante si dejaría esta inversión. No, Dios no es así. Dios no deja nunca lo que Él ha principiado. Lo terminará. No es algo que se basa en el bienestar del pueblo, sino en la voluntad del Señor. Por eso, la promesa es segura, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Recuerda de esto, Dios no va a dejar la inversión que ha hecho para nuestra redención. A nuestras oraciones podemos añadir la redención de la cruz, la manifestación sin igual del poder de Dios. Es una manifestación que Él no puede ni quisiera negar. Dios, recuérdalo, es un principio. Dios tiene demasiado invertido en la cruz de Jesús para que dejara que no se completaría sus propósitos allí. El que se acude a la cruz, acude a la inversión de Dios, que Él jamás va a negar. Bueno, el capítulo, la oración, termina con la procedencia de las oraciones, la de Él mismo y otros, o sea, Nehemías y otros con el mismo deseo del corazón, que es reverenciar su nombre. ¿Lo has visto en versículo 11? Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Este deseo procede del corazón, debe proceder del corazón de cada cristiano. La motivación cristiana no es nunca el egoísmo, sino es la gloria de Dios. Vivimos para su gloria. Esta es una cosa tan básica como el propósito de la creación. Dios nos ha creado para su placer y nosotros existimos para su placer. Si no es así, estamos fuera de las intenciones del Creador. Vivimos y existimos, y el cristianismo existe para dar, en primer lugar, para dar gloria a Dios, para reverenciar su nombre. Hay gente en este mundo que quieren ver el nombre de Dios reverenciado en todo el mundo. Es nuestro propósito, vivir una vida delante de ellos que sea una luz que les alumbra a la realidad de Dios, con el propósito que, en fin, ellos también aprendan a reverenciar su nombre. Los cristianos tenemos que reconocer la necesidad de tener deseos para la gloria de Dios. Este es primordial en el cristianismo. No son peticiones egoístas que está pronunciando aquí Nehemías. Aprende esto. Si no vamos a aprender otra cosa, vamos a aprender esto. Lea este
oración, primer capítulo de Nehemías, estúdialo. Verá que es para la gloria de Dios, para su pueblo, pero sí, como una posesión de Él. Por eso puede pedir con confianza el bienestar del pueblo, porque es su pueblo. No, el egoísmo no tiene lugar en el cristianismo. Tenemos que rechazar todos los intentos egoístas y las enseñanzas egoístas, porque hay personas delante de, no sé cómo llamarlo, si debo llamarlo la iglesia. Yo siempre he dicho, y lo creo con todo el corazón, que el mensaje, por ejemplo, de la prosperidad humana no es un mensaje para el cristiano, sino para la persona que está todavía gobernado por la naturaleza de Adán, el viejo hombre, que tiene sus deseos egoístas. Hay que evitar esas doctrinas, estas enseñanzas egoístas, porque esto no puede glorificar a Dios. Las peticiones, hemos visto, yo creo claramente, las peticiones de Nehemías no son egoístas. Ya el camino al éxito está pavimentado por la oración y pide que Dios concede y que le dé gracia delante del rey. Ya te digo, está pavimentado el camino al rey. La petición que tiene que dar, la misión que él tiene de enfrentar al rey con su petición. Y ya está pavimentado por la oración. Eso es lo que debemos hacer siempre. Si tenemos deseos para que la obra de Dios siga adelante, si queremos andar en los caminos del Señor, tenemos que pavimentar estos caminos con la oración. Esta es la manera en que vamos a poder avanzar por medio de la oración. Entonces, él pide que Dios concede y dé gracia delante del rey, que no es más, el rey no es más, no obstante su autoridad terrenal, que otro ser humano, que nos sirva como modelo esta oración, porque esto es como orar, y es de acuerdo con las oraciones bíblicas donde quiera que las hayamos. Ahora entonces nos informa en el último versículo, la última frase, porque yo servía de copero al rey. Esta es información para nosotros. Ha terminado su oración, de que sepamos qué es su oficio, porque esto tiene que ver con la historia, muy importante. Como veremos el caso de Esther después, él ha sido elegido. Dios le tiene en su posición para este momento. Mira, las cosas no toma Dios por sorpresa. Ya tiene preparado el hombre en su lugar. Antes que es tiempo de mover, Dios tiene todo preparado. Por eso, Dios le tiene allí en el palacio, puesto en esa posición hace mucho tiempo. Dios tiene todo preparado de antemano. Recuérdalo, hermano mío. Esto es lo que nos ayuda. Son estos pensamientos que nos ayudan en nuestro caminar cristiano. Confiar en el Señor, en Él que sabe todo el futuro como si fuera historia. Entramos en capítulo 2. Nehemías 2. Vamos a leer. Yo creo vamos a leer los primeros 6 versículos antes de comentar. Vamos a ver. Sucedió
en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él es el copero, Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vamos a ver por qué. Pero seguimos leyendo 3. Y dije al rey, para siempre vive el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos en el momento y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Están paréntesis en tu Biblia, pero es muy importante. También comentaremos. ¿Cuánto durará tu viaje? Dice el rey. ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Bueno, yo lo hallo muy interesante lo que vemos aquí ya. Nehemías queda con su entendimiento de la situación y con su oración al Señor, pero no toma inmediatamente una iniciativa. Espera 4 meses. El mes marcado aquí de Nisan es 4 meses después de lo que leímos en capítulo 1, cuando él pronunció su oración. 4 meses esperando. Algunos piensan que a lo mejor no tuvo oportunidad. Yo lo veo de otra manera. Yo veo que él está dejando el asunto en las manos de a quien él oró. Él, no creyéndose capaz de meterse con su fuerza humana en lo que Dios tenía que hacer, y sabía que Dios tenía que hacerlo, porque por eso oró. No vamos a orar si no esperamos que Dios haga su obra. Si podemos nosotros hacerlo, ¿por qué orar? Vamos a hacerlo. Pero Nehemías sabe que Dios tiene que estar involucrado y él espera. 4 meses pasan desde su oración, con el asunto ya en las manos de Dios. Este paso es importante, porque los asuntos de Dios no son resueltos por las maquinaciones del hombre. Recuérdalo. Yo creo los comentaristas que pierdan este sentido aquí han perdido una gran verdad, que las cosas de Dios tiene que estar obrando y no al hombre. Así que espera 4 meses hasta que Dios abre la puerta. La oportunidad viene mientras que él procede con su servicio cotidiano, sigue adelante de copero. La resolución del asunto empieza con el estado de ánimo de Nehemías. Nótalo. ¿Cuál es su estado de ánimo? Tristeza. Imagino que por 4 meses es capaz de esconder sus sentimientos. Pero un día
La condición de Jerusalén está sobre él como un gran peso que no aguanta más. El rey lo descubre y reconoce que no es algo físico, porque así lo dice. Discierne como un sabio que él es, que conoce mucho sobre las características humanas, que el problema de Nehemías es alguna depresión interior. ¿Y por qué teme? ¿Por qué tema Nehemías? Dice, temí en gran manera. ¿Por qué? Porque la prioridad número 1 de todos los siervos del rey es preocuparse por el buen ánimo de él mismo. No pueden dar lugar a sus sentimientos personales, sino los del rey. Fallar en el asunto es peligroso y puede resultar en la muerte, porque sus vidas no tenían otro valor, siendo ellos, Nehemías mismo, un cautivo esclavo que no tiene ningún valor personal, sino su vida está involucrado 100% en satisfacer al emperador. Estar triste es una ofensa al rey, pero el temor por haber sido descubierto su tristeza fue la respuesta a su oración. Dios lo está usando. Muchas veces la voluntad de Dios nos pone en peligros. No cabe duda. Un hijo del cautiverio, un esclavo, no puede reflejar los sentimientos personales, estamos diciendo. Sus derechos. No tiene derechos. Su trasfondo. No importa su trasfondo. Su vida está involucrado en su servicio al rey. Su patria no tiene importancia. Él tiene que vivir estrictamente en el tiempo presente, reconociendo su rey y amo como la razón por su existencia. Recuerda esto, estoy explicando la situación de Nehemías aquí. Si no, es considerado un rebelde traicionero. La manera de servir la copa al rey era muy precisa. El copero tomando primero, asegurando al costo de su vida que el vino no fue envenenado. El hecho es representado en monumentos, no estoy hablando mi opinión aquí. Es representado en monumentos preservados de Asiria y de Persia. La forma de servir la copa al rey era un oficio muy importante que tenía Nehemías. Un copero no era cualquier cosa. Un copero tenía la confianza del rey. Y ahí está Nehemías. Aunque es un esclavo, aunque es un judío, un extranjero, su oficio es muy importante, muy cercano al rey. Vamos a asegurar el asunto por la misma escritura. Lo que estoy diciendo. En Esther, capítulo 4, versículo 2, escucha. Nos informa que no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. ¿Ves qué estoy diciendo? Tenía que presentarse de cierta manera. ¿Cuánto le costaría si no lo hiciera? Que entrara de cualquier manera. Mira lo que sigue diciendo en Esther 5:11. Castigo era la pena de muerte. Cualquier hombre, este es el decreto, o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Por eso teme Nehemías, hombre. Su vida está en peligro. Ha llegado el momento
Y Nehemías no tiene otra opción sino contestar al rey. Presenta la situación del capital de su patria delante del rey. Defiende el derecho de poder estar triste, mencionando los sagrados sepulcros de sus padres, la ciudad desolada, indefensa, con las puertas inútiles. La reacción del rey no es menos que el resultado de un fuerte mover del Espíritu Santo en él. Esta es la oración era lo que preparó su corazón. ¿Cómo tenemos que apreciar la oración? No es característica de un poderoso monarca oriental. Considera y pide la petición de su copero esclavo. Lo está moviéndose. Dios está moviéndose a ese gran hombre con una autoridad tremendo. Prosigue la oración de Nehemías para el siguiente paso. ¿No lo has visto? Como dice, entonces oré al Dios de los cielos. Lo hacía en unos momentos. ¿Qué cosa pides?, dice el rey. ¿Y qué hace Nehemías? De inmediato, en ese instante, ore, hoy Dios, dame la respuesta. Y Dios le da. Y en el siguiente segundo viene la respuesta. Prosigue la oración de Nehemías para el siguiente paso. Otra vez vemos que no toma el iniciativo, como el rey David. Vemos en su vida, consulta con el Señor antes de hacer su decisión, aunque parece que tiene que hacerlo en el instante. Que sepamos que es posible y legítimo orar así. Que aprendamos a hacerlo. Solamente por un reportaje, Nehemías se da cuenta de la situación en Jerusalén. Pero ahora es necesario que vaya él personalmente para ver la situación. Con respeto, él reconoce la autoridad humana que está delante de él. Y la verdad es que lleva mucha autoridad este emperador. El emperador tiene que conceder gracia a su copero y también tiene que placerle el favor que da. A sí mismo tiene que placer. Quizás puede entender el patriotismo que reside en el corazón de una persona sobre su tierra natal, donde sus antepasados han sido sepultados. Pide que él pueda ser la persona responsable, Nehemías, en reconstruir la ciudad. He esperado a este versículo 6 con ansia. Lo leeré otra vez. Entonces el rey me dijo, en paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Yo lo veo muy importante. Y hasta ahora contaré algo que tiene mucho que ver con el buen resultado de la petición de Nehemías. Y son las palabras parénticas que tenemos que son de bastante intriga. La reina estaba sentada junto a él. Parece que solamente es un incidente, un detalle. No. Es mucho más. Aunque hay argumentos contradictorios, yo prefiero creer que Dios estuvo muy involucrado en la simpatía que tiene Artajerjes, el emperador, por la causa de su copero, habiendo preparado su corazón por los grandes testimonios de Mardoqueo y la reina Esther antes de su reino. Puede ser que Esther fuera la madrastra de Artajerjes y así la reina madre sentado a su lado. En Esdras capítulo 7, desde versículo 12 hasta versículo
26, Artajerjes, el mismo, había manifestado su apoyo en el caso de los judíos, después de haber observado el malo destino de Amán y cómo Dios defendió a su pueblo en el libro de Esther. Artajerjes se daba cuenta de todo eso. Esto ya había pasado. Estoy seguro que en ninguna parte de su reino había observado el respetuoso y sabio comportamiento de su reina y su pariente Mardoqueo. Si no es Esther que apoya la petición de Nehemías, porque menciona el texto qué importancia tiene que la reina estar sentada junto a él. ¿Por qué lo dice el texto? Yo creo es Esther mismo, y que Artajerjes sabe la historia de la salvación de los judíos, sabe la historia de Mardoqueo y cómo fue levantado a una posición muy importante y cómo Esther llegó a ser reina y toda la historia de Amán y cómo fue destruido y cómo los judíos fueron salvados. Lo vamos a estudiar en el libro de Esther. Bueno, es tiempo de terminar el estudio, pero bueno, yo creo lo hemos terminado en un buen asunto, pensando en cómo Dios tenía todo preparado, su pueblo. Y aquí en el siguiente programa vamos a estudiar una profecía que tiene que ver con la historia que estamos tratando, la historia de Nehemías y reedificar los muros de Israel. Esto es una parte importante en la profecía de Daniel que vamos a estudiar en el siguiente programa. Bueno, amigo mío, espero que le haya interesado la historia y ver cómo el propósito de Dios sigue adelante en la historia de su pueblo. Y la profecía que vamos a poder estudiar enseguida tiene su parte en lo que va a pasar en el futuro todavía, que pronto acontecerá. Hablando de 7 años, que se llama el Día del Señor, que va a acontecer y no va a tardar mucho más. La profecía está cumpliéndose. Estamos viviendo en días muy importantes. Espero que estés atento a lo que Dios está haciendo en el mundo hoy. Y con eso que Dios te bendiga tu vida tremendamente con esta información, si podemos llamarlo así, de las profecías que están para cumplir. Que Dios te bendiga ricamente en este aspecto. Hasta la próxima vez.